Buenas compañeros, compañeras y profesor. Mi nombre es Franco Adrián Chavarría Corrales. Soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia y en este curso de Criminalística 1 me toca hacer una exposición de los métodos de fijación de la escena del crimen. Como primer método que voy a mencionar tenemos la descripción escrita. La descripción escrita es un método es un método narrativo en el que el perito debe describir la ubicación exacta y de manera específica de la escena del crimen y de los indicios que se encuentren en la escena del crimen. Eh, Como elementos que podemos encontrar en ese método, tenemos algunos varios, como tiene que ser realista, debe ser formal, debe ser concreto y también debe incluir la fecha, hora de comienzo, nombre, apellido y entre otros elementos. Un ejemplo en el que podemos encontrar este método es un método que debe encontrarse en todas las investigaciones porque es un método obligatorio, pero lo podemos encontrar en un caso de un homicidio, en un caso de un suicidio. Como segundo método que les voy a hablar y que les voy a mencionar, tenemos la fijación fotográfica y videográfica. Es un método que mediante las imágenes o los videos nos permite ilustrar la escena del crimen. También en el caso de la fijación videográfica nos permite tomar audio de la escena del crimen. Los elementos que podemos encontrar en este método es que debe ser en la fotografía, los elementos de la fijación fotográfica. La fotografía debe ser metodológica y ordenada. Como lo dice ahí, tiene que ir de lo general a lo particular, de lo particular al detalle y del detalle al mínimo detalle. Y en la fijación fotográfica, los elementos que debe incluir las imágenes, en este caso, deben incluir estos elementos, como lo son la identidad del fotógrafo, la fecha y las horas de las tomas, y todos los que van a ir apareciendo aquí a continuación. Un ejemplo en el que podemos utilizar, antes de pasar al otro método, disculpen, un ejemplo en el que podemos utilizar la fijación fotográfica lo podemos utilizar como complemento de hecho se debe utilizar como complemento de la descripción escrita. Entonces lo podemos encontrar también en mismos casos como lo pueden ser homicidios, como lo pueden ser suicidios y en otras investigaciones. Por tercer método, tenemos la fijación planimétrica, bueno, mediante planimetría, que consiste en, mediante un bosquejo o croquis, ubicar los, los indicios y todo lo que se encuentra en la escena del crimen. Los elementos que podemos encontrar en ese método es que debe ser un dibujo proporcional o a escala. Debe incluir elementos que se consideren importantes. Debe incluir solo los elementos que se consideren importantes en la investigación y algunos otros que aquí van a ir apareciendo, como lo son la orientación y las leyendas explicativas o referencias. Bueno, antes de pasar al otro método también, disculpen, un ejemplo en el que podemos utilizar la fijación planimétrica es que es un método que debe utilizarse obligatoriamente en delitos contra las personas. Al utilizarse obligatoriamente en delitos contra las personas, lo podemos encontrar en cualquier caso que incluya un delito contra las personas, valga la redundancia. Puede ser un homicidio también, un suicidio, un robo, y por mencionar algunos. Como último método que voy a mencionar, tenemos la fijación 3D, que es mediante equipos especiales. Se hace una recopilación de imágenes que permiten hacer desde diferentes ángulos, permiten después reconstruirlo mediante computadora en un modelo 3D de la escena del crimen o de los objetos que estemos investigando en este caso.
Los elementos que podemos incluir en la fijación 3D son más que tal vez el programa de la computadora que se puede controlar desde un PC o un celular y se pueden realizar tomas desde una altura conveniente. Los ejemplos en el que podemos encontrar este método son en incendios o en delitos contra el medio ambiente o contra la salud pública, por mencionar algunos. Por último, y ya finalizando, puedo mencionarles las ventajas y desventajas a criterio propio que yo he encontrado en cada método. En la descripción escrita es un método que nos permite ir anotando todo de manera ordenada y metodológica y para que luego en un futuro, con el tiempo de la investigación, no olvidar ningún detalle ni confundir algún detalle. Como desventaja que le encuentro a ese método es que simplemente la única desventaja que yo le puedo encontrar es que el investigador o el perito que tome los apuntes debe ser ordenado y debe ser metodológico para que el método y la investigación no se vea afectada. En la imagen forense, como ventaja que yo le encuentro, es que nos permite llevar un registro visual y auditivo de la escena del crimen. Y es un registro que podríamos revisar en cualquier momento de la investigación. La única desventaja que yo le encuentro a este método es el coste del equipo de las cámaras profesionales para poder llevar pues, a cabo este mismo método. El método de planimetría nos permite ubicar los indicios de manera exacta en un plano 2D, donde podemos tener de manera más ordenada, pues todo bien ubicado en el plano. Y como única desventaja que yo tal vez le encuentro es que el perito debe ser muy hábil con el dibujo para que no se le pase ningún indicio ni tenga algún problema con algún indicio, ni se salte ningún indicio, y por decir alguno así. Y en el método de la fijación 3D, como ventaja, es un método que nos permite tomar tomas aéreas, es un método que permite tomar grandes objetos y de manera rápida. Es un método también que, como en las imágenes, nos podríamos volver a revisarlo en cualquier momento de la investigación. Y igualmente, como en la fijación fotográfica y videográfica, la única desventaja que le encuentro es el costo de los equipos especiales que requieren este método. Y por último, aquí les incluyo las referencias de donde he sacado toda la información para que si gustan revisarlas, aquí las pueden encontrar. El Manual de Buenas Prácticas de la Escena del Crimen, del Instituto Nacional de Ciencias Penales y Académicas, de Ciencias Penales, perdón, y la Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses. Y el Manual de Actuación en el Lugar del Hecho, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina. Muchas gracias y espero que haber hecho una buena exposición.